Bueno, saludando a todos los que están conectados por nuestro canal del Facebook, y ya pronto estaremos transmitiendo también por nuestro canal de YouTube y por todas las plataformas, ¿verdad? Todas las plataformas que hay tecnológicas. Pero bueno, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo y le voy a pedir, por favor, que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo número 33. Vamos a leer desde el versículo número 10 hasta el versículo número 15. Éxodo número 33, versículo 10 al versículo número 15. Cuando lo tenga, hermanos, pueda decir un fuerte amén para saber que llegó, que están conmigo allí. Éxodo 33, versículos 10 al 15. Y en reverencia, hermanos, a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie para tener esta lectura y oramos para que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Éxodo 33, versículo número 10. Vamos a leerlo de forma antifonal hasta el versículo número 15. Dice así la palabra del Señor. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Todos juntos el 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento su servidor nunca se apartaba del medio. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Todos juntos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Todos el último, hermano, el 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. He titulado esta enseñanza: cuando Dios no nos acompaña. Y le voy a pedir, hermanos, que inclinemos nuestros rostros para orar, pedir la dirección de Dios. Padre, gracias una vez más, porque eres bueno. Quiero pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Utiliza tu palabra, tu espíritu, Señor. Solo tú conoces nuestras necesidades. Conoces las necesidades individuales, familiares. Yo te pido, Dios, que tu presencia vaya con nosotros. Que estés tú delante de nosotros siempre. Y que lo que tú me has dado hoy, Señor, nos me puedas dar entendimiento para poder transmitirlo a cada uno de mis hermanos. Dejo todo, Señor, en tus manos, pidiéndote que seas tú quien recibas la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El capítulo número 33 del libro de Éxodo es muy interesante, ya que vemos acá a un hombre que no quiere dar un paso si no estar seguro que Dios iba con él. Sabemos, ya leyendo toda la historia del pueblo de Israel, cómo tuvieron que sufrir para salir de Egipto, cómo el Señor los sacó con mano poderosa a través de las plagas. Pero ahora está en una encrucijada Moisés, porque el Señor, Dios le dice: mira, ahí está la tierra prometida, lo que yo te di, anda con este pueblo, pero yo no voy a ir contigo. Le dice a Moisés: vayan ustedes, pero yo no voy a ir contigo. Y Moisés y el pueblo agarran un luto, se entristecen, claman al Señor, y aquí vemos cómo le dice Moisés al Señor, le dice: si tú no vas con nosotros, si tú no vas a ir delante de nosotros, dice, no nos saques de aquí. Y es importante hoy, hermano, y quiero hoy hablar de ese momento cuando Dios no nos acompaña, y debemos asegurarnos que Dios siempre esté delante de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Mire, hace años, cuando estábamos iniciando
la iglesia allá en Margarita, fuimos a visitar la cárcel de San Antonio. En mi ignorancia siempre pensé, como en las películas, que las cárceles aquí en Venezuela era como lo veíamos en las películas, que estaban los policías poniendo orden, que todos estaban en sus jaulas, en sus celdas, que le daban su comidita por debajo, y yo iba con mi mente que iba a encontrar eso en la cárcel de San Antonio. Pero cuando llegamos, bueno, vi que la situación no era como la había visto en las películas. Después de ciertas requisas naturales que siempre hacen, debíamos ir vestidos con un color específico, la ropa, para no poder camuflajearnos con la población del penal. Teníamos que llevar un pantalón blue jean, un pantalón negro, una camisa blanca. Es decir, cuando veían a alguien vestido así, es una visita. Y bueno, yo iba muy emocionado, hermano, de verdad, emocionado por predicar la palabra del Señor, de encontrarme lo que me iba a encontrar allá adentro, en la cárcel. Pero ocurrió algo impresionante. Cuando llegamos a la garita, nos revisaron, tomaron nuestra cédula, tomaron fotos. Bueno, está entrando el pastor, están entrando 5, bueno, estos 5 tienen que salir. Íbamos caminando, hermanos, y había un pasillo largo para ya entrar a la cárcel como tal, al penal como tal, y venían con los guardias. Los guardias llegamos ahí al inicio del pasillo y quedaron atrás. Y nosotros caminando y ellos quedaron ahí en la entrada del pasillo. Y yo le dije, ajá, ¿y qué pasó? Y él me dice, no, hasta aquí te acompaño yo. Hasta aquí te acompañamos nosotros. Después de ese pasillo hacia allá es su responsabilidad. Hermano, ahí sí empecé a sentir miedo. Cuando no sentí conmigo en la autoridad, ellos venían armados, sus metralletas, sus cosas, pero cuando ellos me dicen, hasta aquí llegué, no los voy a acompañar allá adentro, hermano, la sensación me empezó a doler la barriga. Empecé y yo confiando pues en Señor, pero somos humanos, y más cuando llegamos ya al final del pasillo, estaban 2 presos, 2 privados de libertad. Uno tenía una Kalashnikov, una ametralladora de guerra, y el otro tenía como una ametralladora que se llaman Uzi, que son chiquititas, y el peine de las balas, hermano, era como de este tamaño. Es decir, tenía como 1000 balas en esa ametralladora. Y había un tercero que tenía un collar como una cadena de ajo, pero eran granadas. Y había uno que tenía una en su mano, así. Hermanos, y yo miré atrás y yo decía, me dejaron solo. Y uno de ellos me dice, usted es el pastor. Ya sabían que yo iba, ya tenía todo metido. Usted es el pastor, ¿verdad? Lo estamos esperando, hermano. Yo dije, ¿quién me mandó, verdad? Y el hombre iba caminando, pero emocionado, porque iba el pastor, íbamos a tener un servicio, él iba emocionado caminando y le hacía así a la ametralladora, hermano. Y yo iba detrás, haciendo así, ¿verdad? Y había uno, el que tenía las granadas, era un mecanismo de defensa, porque si lo mataban, le daban un tiro, una puñalada, y él soltaba esa granada, morían todos. Y yo, Señor, que este tenga el azúcar buena, que tenga su hemoglobina bien, que no le vaya a dar una baja de tensión aquí, porque si no, ay, hacia ahí sí voy a ir directo al cielo. Pero el punto es, hermanos, que yo iba confiado hasta que el guardia me acompañó. Cuando el guardia me dejó solo, ahí, hermanos, sentí el terror. El terror. Una vez, en mi primer viaje al Perú, nos vinimos en autobús, mi esposo y yo, 5 días de camino. Estoy hablando del año, hace ya 22 años que fuimos. Estaba la guerrilla colombiana todavía secuestrando y matando mucha gente en Colombia. Y bueno, yo no sé quién me mandó a mí a venirme por autobús, y que para conocer, hermanos, me vine con mi esposa recién casados, no teníamos hijos, y veníamos a esa aventura, y veníamos muy emocionados hasta que entramos a Colombia. Cuando entramos a Colombia, vimos muchos secuestros militares, parando autobuses. Uno no sabía quién era bueno, quién era el malo. En una oportunidad nos emboscaron un grupo de militares con pasamontañas, y emboscaron el autobús donde íbamos. Mandaron a bajar a los hombres, y yo le dije, mi amor,
por si acaso no te veo más, y le di un beso y le dije, no te vuelvas a casar. Vamos, recién casado, no te vuelvas a casar. Yo bajé del autobús, nos revisaron, hermano, yo pensamos que íbamos a morir. Yo dije, ¿quién me mandó a estar ahí? ¿Quién me mandó a venir aquí? Pero lo peor de todo, hermano, fue una noche ya, porque fueron 2 días atravesando Colombia. Una noche en una montaña, iba lloviendo, el carro, veníamos bajando una de las grandes colinas, el chofer apaga el autobús y dice, no puedo ir con las luces encendidas, debo ir con el motor apagado, porque aquí es una zona guerrillera que no secuestran, matan a la gente. Hermano, se ve ese autobús por medio de la colina avanzando. Llegamos a una parte, nos bajamos estilo película, hermano, parecíamos refugiados nigerianos. Nos bajamos del autobús, el chofer dijo, mire, disculpe, pero hasta aquí los acompaño yo. Ustedes tienen que atravesar ese puente. Y si ustedes llegan vivos al otro lado, allá al otro lado están las autoridades. Y ahí le van a sellar su pasaporte y todo. Cuando ese hombre nos dijo a las 3 de la mañana, en pleno lluvia, hermanos, nos dijo, hasta aquí los acompaño. Mira, hermanos, yo dije, vamos a morir. Vamos a morir. ¿Y por qué le cuento esto? Porque creo que fue lo que sintió Moisés cuando el Señor le dijo a él que hasta aquí lo iba a acompañar. Le dijo, Moisés, hasta aquí los acompaño y realmente a partir de ahora tú solito tienes que seguir tu camino, pero yo no iré contigo. Mire el capítulo 33, hermanos, versículo 3. Miren lo que dice ahí, están conmigo ahí, ¿verdad, hermano? Capítulo 33, versículo 3 dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero mire lo que le dijo Jehová, pero yo, ¿qué dice? No subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Hermanos, esas maripositas en el estómago, esa sensación de vacío, esa sensación de soledad que experimenté en estos 2 ejemplos que les di, me imagino que es lo que el pueblo y lo que Moisés sintió cuando el Señor le dijo, ok, allá está la tierra prometida, pero yo no voy a ir contigo. Hasta aquí te acompaño. Mire el versículo número 4, dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿vistieron de qué, hermano? De luto, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos. Moisés, hermano, interesante porque estaba a punto, como le dije, de entrar a la tierra prometida, pero el Señor le dice, yo no voy a subir con ustedes. Ellos se entristecieron, hermanos, porque si nosotros sentimos que estamos alejados de Dios, no debe haber alegría, debe haber tristeza en nosotros. Porque alejarse de Dios, hermano, es una condena. Es una condena tan sencillamente a la destrucción. Y cuando ellos escucharon esta noticia de que Dios no iba a ir con ellos, se vistieron de lutos y sin atavíos. Es decir, no se arreglaron, estaban compungidos. Hermanos, y hemos estado hablando durante este mes que si queremos tener un hogar feliz, ¿verdad? Queremos tener un hogar que marche bien, debe haber una buena relación en la pareja. Es decir, la pareja como tal debe estar bien compenetrada. Pero, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace que 2 personas totalmente diferentes, con tantos defectos? Porque, déjeme decirle algo, hermana, usted tiene muchos defectos y usted, hermano, también tiene muchos defectos. Todos tenemos defectos. ¿Está conmigo o no está conmigo? Pero ¿qué hace que un hombre lleno de defectos, una mujer llena de defectos, con problemas, incluso con manías, porque a veces arrastramos del mundo patrones de conductas que son malas, que nos enseñaron a veces nuestros padres, y arrastramos todo eso? ¿Qué hace que un esposo o una esposa compenetre de tal forma cuando somos tan diferentes, tan problemáticos los dos? Porque somos problemáticos. Los dos. No es que no, los dos son problemáticos. ¿Qué hace que los dos puedan unirse, como dice la Biblia, y ser una sola carne? Bueno, hermano, la respuesta está en la presencia de Dios en el hogar. La presencia de Dios en el hogar. Si usted está llegando nuevo a la iglesia y usted tiene problemas con su pareja, bienvenido al club. Si usted tiene problemas con su esposo, bienvenido al club.
Si usted tiene problemas con sus hijos, con su familia, bienvenidos a... Es decir, los problemas no van a irse de nuestra vida, pero lo que sí debemos asegurarnos es que la presencia de Dios esté en nuestra familia. Porque es lo que une, es el vínculo perfecto de paz, tranquilidad, de perdón, de arrepentimiento, que hace que esa familia pueda unirse en perfecta armonía y en perfecta paz. Moisés sabía lo que iba a venir, hermanos. Cuando el Señor le dice, mira, tú vas a ir a la conquista, vas a conquistar, allá está la tierra prometida. Recuerde que ellos enviaron a 2 espías, recuerda la lectura, ¿no? A esos 2 espías, ¿qué vieron esa gente, hermanos? Cuando fueron a la tierra prometida, ¿qué había en la tierra? Gigantes. A tal punto que 10 de ellos vinieron y dijeron, no, nos van a almorzar completitos. La gente gigante, los hijos de Anak viven allá. Pero Josué y Nun, Josué y Caleb, fueron los únicos que llegaron y dijeron, no, esa tierra es nuestra. Pero Moisés sabía lo que iba a venir. Por eso cuando Dios le dice, ok, anda, conquista la tierra, pero yo no voy a ir contigo. Ellos se compungen porque saben lo que iba a venir. Por eso en el versículo 15, leemos nuevamente ahí, hermanos. El versículo 15 dice, y Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué le dijo Moisés? No nos saques de aquí. Hermanos, ninguno de los que estamos acá es dueño de su futuro. Conocemos nuestro futuro. No sabemos lo que pueda acontecer el día de mañana. Mire, todos los diciembres, cuando recibimos el año en la casa, nos reunimos en la familia, nos hacemos un círculo de oración y oramos. Y le agradecemos a Dios por todas las bendiciones del año. Yo siempre le digo, Señor, gracias porque me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suerte. Gracias por todas las bendiciones que nos dejó. Pero algo decimos siempre, hermano. Le decimos al Señor, Señor, permítenos llegar un año más juntos. Hermanos, usted no sabe si ese es su último 31 con su familia. Usted y yo no somos dueños de lo que va a acontecer. No tenemos ni idea lo que va a venir en el año. Hermanos, no tenemos el control de situaciones. Hay cosas que no controlamos, que están fuera de nuestra jurisdicción. Pero si hay algo, hermanos, que el futuro es incierto, no sabemos lo que va a venir, pero lo que sí podemos saber es que la presencia de Dios en la familia, la presencia de Dios en nuestra vida va a hacer todo más fácil. No va a quitar el dolor, hermanos, porque el dolor no se va, las dificultades van a seguir allí, pero Él está con nosotros. Por eso Moisés le dijo, Señor, no, si tú no vas con nosotros, si tú no vas conmigo, dice, no nos saques de aquí. Debemos, hermanos, determinar de que Dios esté con nosotros, que su presencia esté en nuestra familia, que su presencia esté en nuestra vida, porque solamente con Él vamos a poder tener esa paz y esa armonía en el hogar. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba asociada a un lugar. Por ejemplo, hablamos del altar, estaba asociada con el altar. El altar era el símbolo de la presencia de Dios, el tabernáculo. De hecho, ahorita en este capítulo, cuando Dios le dijo, no voy a ir contigo, Moisés sacó el tabernáculo movible, porque tenían un tabernáculo movible, lo sacó fuera del campamento para poder interceder con el Señor. Y ahí estaba la presencia de Dios, también el lugar santo, el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba asociada a un lugar. Pero ahora en nuestros tiempos, hermanos, la presencia de Dios está asociada en nuestra vida. Porque nosotros somos el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora su presencia está en nosotros. Pero a veces esa presencia, hermanos, se apaga, dice la palabra del Señor, no apaguéis al Espíritu Santo. Evidentemente el Espíritu no se va a ir de nosotros, pero podemos apagar al Espíritu Santo. No solamente podemos apagar esa presencia en nuestra vida, y lo único que lo puede apagar es usted, hermano, soy yo. Aquí no hay circunstancias externas que apaguen el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, no la hay.
Lo único que puede apagar la presencia de Dios, disminuir esa intensidad, es el pecado en nuestra vida. Por eso dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, no entristezcáis al Espíritu Santo. Podemos entristecer, apagar, disminuir la presencia de Dios con nosotros. Y no nos conviene, hermanos, porque cuando Él disminuye su poder y su presencia en nosotros, aflora nuestra carne, aflora nuestra verdadera naturaleza. Y no nos conviene que esa carne salga a flote, hermanos. Nos conviene más bien que sea el Espíritu Santo quien controle nuestras vidas. Sea Él quien controle mi vida. Por eso te recomiendo, hijo que estás acá, ora por tus padres. A ti te conviene que tus padres estén en la presencia de Dios. Cuando hablo en la presencia de Dios, no en el cielo, por supuesto. Tus padres estén en comunión perfecta con el Señor. A ti no te conviene que tus padres salga a flote la carne de tus padres. Necesitas orar por ellos. Como le dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Y te conviene que tus padres estén escondidos detrás del Señor. Mira, esposo que estás acá, a ti te conviene que tu esposa esté detrás de Dios, que esté escondida en Dios. Porque cuando hay una esposa que se sale de ese poder del Señor, aflora sus debilidades y sus fallas. No te conviene tener una esposa que no esté caminando con el Señor. Esposa que estás acá, a ti te conviene que tu esposo esté detrás de Dios, que esté detrás del Señor, que esté escondido, que su presencia sea el que lo esté guiando. Porque, hermanos, como dice la palabra del Señor, sin Dios, sin Cristo, nada podemos hacer. ¿Está la presencia de Dios delante de nosotros? Bueno, debemos asegurarnos, como Moisés le dijo, Señor, si tú no estás conmigo, no nos saques de aquí. El Señor le dijo, no voy a ir contigo, y ellos se compungieron. Llevaron al tabernáculo, oraron, clamaron al Señor, porque ellos sabían que sin la presencia de Dios no iban a poder lograr sus objetivos. Entonces, número uno, hermanos, asegúrate como esposo, como esposa, como hijo, como padre, asegúrate que la columna que simboliza la presencia de Dios esté siempre allí. Miren conmigo el versículo 10, hermano. El versículo 10, por favor. Dice, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba, ¿a dónde, hermano? A la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué hacía, hermano? Mire, para hacérselo más ilustrado, dice la Biblia que el Señor le dijo, no voy a ir contigo. A partir de aquí va solo, se compunge, se entristece. Moisés levanta el tabernáculo fuera del pueblo y había una columna de nube, hermano, que descendió del cielo sobre el tabernáculo, que simbolizaba que Dios estaba todavía allí. Sí, cuando veían la columna, ellos sabían, Dios todavía está aquí. Dice el versículo número 10, que viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de ¿dónde, hermano? Dice ahí, ¿a la puerta de dónde? En su tienda. ¿Y qué más? Y adoraba. Es decir, ellos se levantaban en la mañana, se levantaban corriendo, se asomaban en la ventana y decían, allí está la columna todavía. Señor, gracias, Padre, porque no nos has abandonado. Al día siguiente se levantaban tempranito, corrían a la ventana y ahí está la columna. Todavía está allí. ¿Y qué hacían, hermanos, cuando se daban cuenta que todavía estaba la columna allí? ¿Qué hacían, hermanos? Adoraban. Interesante, hermanos, que ellos se aseguraban que esa columna estuviera siempre ahí en la puerta. Lo primero que hacían al levantarse era ver, está ahí todavía. Hermanos, cuando ese guardia me dijo, hasta aquí te acompaño, cuando ese chofer me dijo, hasta aquí los acompaño, hermanos, sentí un vacío, peligro, zozobra. Y qué tremendo que Dios le dijo, yo no voy a ir con ustedes. Y ellos se aseguraban, ahí está todavía Dios. Ahí está todavía la columna de nube. Hermanos, no se descuide su vida espiritual.
Cada día que usted se levante, asegúrese que está la columna ahí todavía. Cada día que usted se levante, hermano, que usted pueda leer la palabra de Dios para que esa columna esté todavía allí presente. Asegúrese, hermano, que usted tiene una comunión perfecta con Dios. Que cada día podamos nosotros abrir la palabra de Dios y asegurarnos que Él va delante de nosotros. Asegúrese que esa columna está allí. Al venir cada día a la iglesia, hermano, congréguese. Venga a la casa del Señor. Asegúrese que está allí esa nube. Hermanos, cuando usted se levante, usted pueda animar a sus hijos. Ven acá, hijo, ya hiciste el devocional. Ya hiciste tu lectura. Asegúrese, hermano, que está ahí esa columna. Si usted tiene el privilegio de ver a su esposo, hermano, abrir la Biblia y estar en un rinconcito de su casa con su Biblia abierta, leyendo un versículo, y usted logra ver a su esposo que está allí, agarre como hacía el pueblo de Israel. Arrodíllese usted y dígale: Señor, gracias, porque la presencia tuya está con mi esposo. Ayúdelo, hermana. Ayúdelo a acercarse al Señor. Esposo que estás acá, anima a tu esposa. Esta semana será una semana importante para que ella pueda estar en la presencia de Dios. Que pueda estar ahí en el campamento. Ora por ella. Mientras está allá, ora, clama al Señor. Adora. El pueblo de Israel cada día se asomaba y decía: aún ahí está la nube, y adoraba al nombre del Señor. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo no se va a ir de nosotros, pero lo podemos apagar, lo podemos entristecer. ¿Cómo yo apago el Espíritu Santo? ¿Cómo lo apago? ¿Cuál es la dimensión y la intensidad? Bueno, cuando yo dejo de tener comunión con el Señor, cuando yo dejo de venir a la iglesia, cuando yo dejo de orar. Tan sencillamente necesitamos asegurarnos que Él está con nosotros. Como le dijo el Señor a Moisés: yo no voy a ir. Pero Moisés le dijo: Señor, si tú no vas conmigo, no saques de aquí. Necesitamos, hermanos, estar en constante comunión con el Señor. ¿Está conmigo, hermano? Mira el versículo número 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés. ¿Qué dice ahí, hermano? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Usted quiere asegurarse que Dios está delante de usted, asegúrese de hablar con Dios cara a cara. Mire, dice ahí más abajo, vamos a leer versículo 20, mire lo que dice, interesante, dice: dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre. ¿Y qué dice? No significa que Moisés vio el rostro literal de Dios, porque él mismo dice: si alguien me ve, va a morir. Recuerde que nosotros estamos en presencia de Dios ahorita orando porque Él ve a Cristo en nosotros, pero no es porque nosotros somos buenos. Pero dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como habla su compañero, como están hablando dos amigos. ¿Y qué es orar, hermano? Bueno, el orar no es repetir largas oraciones y largas cosas. El orar es hablar con Dios. Es hablar como si estuviese hablando con su compañero. No necesitamos estar frente a una persona para hablar cara a cara. Usted sabe la expresión que dice: no, yo me encontré, lo llamé y lo encaré. Bueno, porque podemos hablar por teléfono, podemos hablar por carta y encarar a las personas. Hablar de confianza, de frente a frente. Y es lo que hizo Moisés. Moisés hablaba con el Señor cara a cara. A veces queremos que Dios vaya delante de la familia, hermanos. Queremos que el Señor bendiga a nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar, pero no queremos estar cara a cara con Dios. Y si hay algo que sufren los pastores es animar a la gente a que ore, hermanos. Mire, las últimas encuestas en iglesias bautistas en Estados Unidos ha determinado que la gente ya no ora, hermanos. Sus oraciones son tan superfluas, tan pequeñas, tan superficiales.
Oraciones solamente para salir del paso, pero ya esa oración de estar hablando con el Señor, derramar nuestro corazón, como dice el salmista, ya no la hay. Queremos que Dios haga algo en mi familia, en mi matrimonio, pero no quiero estar cara a cara con Dios. Necesito tener, como Moisés, hermano, cuando el Señor le dijo, yo no voy a ir contigo, Moisés, hermano, agarró y Moisés ayunó, Moisés se compungió, agarró luto y dice la Biblia que hablaba cara a cara con el Señor. Y cuando hay alguien que habla cara a cara con Dios, se nota, hermanos. Se nota, él bajaba de la presencia de Jehová, dice la Biblia, y su rostro, ¿cómo estaba, hermano? El rostro de Moisés, resplandeciente. Porque eso se nota, cuando hay un cristiano que ha tenido tiempo con Dios, se nota en su cara, se nota en su vida. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Y hermanos, la alegría en la vida de un cristiano constituye medicina para los huesos. Cuando hay alguien que ha estado en la presencia de Dios, se nota. Se nota en sus actitudes, se nota en su rostro, se nota en su forma de hablar. Por eso, esposa que estás acá, tú quieres que tu esposo haga lo que debe hacer, tú debes orar para que él esté detrás del Señor. Que sea Cristo que vaya delante de él. Pero necesitamos hablar cara a cara con el Señor. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Yo sé, tenemos que trabajar, tenemos que atender a la familia, atender a los hijos. Tenemos que recrearnos también, tenemos que divertirnos. Pero la oración en la familia debe tener un lugar importante. Él hablaba cara a cara con Dios. Cuán maravillosa, hermanos, es la oración. Mire, yo he visto a tantos de ustedes cargados y los veo cargados. No necesito tener los ojos de Dios para ver las cargas que llevan en sus espaldas. Sus rostros dicen lo que llevan, lo que sufren, lo que están privadamente sufriendo en su vida. Y yo he visto a tantos de ustedes que están cargados, pero no quieren echar esas cargas con el Señor. Hermano, la solución es fácil, clave. Es pararse temprano, orar al Señor, pedirle a Él. La oración, hermanos, la oración es maravillosa. Usted ve en la Biblia, oró el siervo de Abraham y apareció Rebeca. Dice la palabra que Jacob lucha y ora y prevalece con el ángel. Y los sentimientos de su hermano Esaú, cuando quería matarlo, dice la Biblia que Jacob oró y su hermano de la noche a la mañana cambió sus sentimientos y ya no lo quería matar. Eso es el poder de la oración. Moisés clama a Dios mientras están rodeados y el mar se abre en dos. Moisés ora y Alef es derrotado. Josué oró y Acán, hermanos, fue descubierto. Ana oró y nace Samuel. David ora y Aitofel se cuelga. Asa ora y obtiene la victoria. Josafat ora a Dios y huyen sus enemigos. Isaías ora y recibe la revelación de Dios. Daniel oró y los leones permanecieron tranquilos en el foso. Hermanos, cuando Eliseo oró, Dios le respondió. Nehemías empieza una oración y el corazón del rey se ablanda. Elías oró y hay 3 años y medio de sequía y luego vuelve a orar y vuelve a llover. Eliseo ora y se abre el Jordán. La iglesia, hermanos, ora fervientemente y Pedro sale de la cárcel. Una madre, hermano, ora y sus hijos conocen del Señor. Un esposo ora fervientemente y su esposa se convierte. Una esposa ora por tiempo y su esposo se quebranta y llega al conocimiento de Dios. Hijos que oran y sus padres que pueden llegar a los pies de Cristo. Una iglesia ora y Dios le concede su terreno. La oración, hermanos, la oración tiene poder. Queremos que la presencia de Dios vaya delante de nosotros, debemos asegurarnos de hablar con Él cara a cara. Número 3, hermanos, mire el versículo 12 del libro de Éxodo. Versículo 12 dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo
y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Pero mire lo que dice acá Moisés, hermanos. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido, ¿qué? Por tu nombre. Y has hallado también, ¿qué dice ahí, hermano? Gracia en mis ojos. Mire, si hay algo que puede darle paz a Moisés, es que Dios le dijo a Moisés, yo te he conocido por tu nombre. Por tu nombre. ¿Qué quiere decir que lo ha conocido por su nombre? Porque Moisés es salvo, hermanos. Cuando nosotros somos salvos, el Señor nos conoce por nuestro nombre y apellido. El Señor conoce nuestra vida y dice, y has hallado gracia en mis ojos. Ahora, queremos que la presencia de Dios esté conmigo. Eso no va a ocurrir si yo no tengo a Cristo en mi corazón. Hermanos, hay mucha gente en las iglesias convencidas, pero no convertidas. Mucha gente tiene conocimiento intelectual bíblico y saber Biblia no nos da la salvación, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios dice que Satanás también es astuto y sabe y conoce. Pero el saber Biblia no me va a dar la salvación. El venir a la iglesia solamente no me va a asegurar la presencia de Dios en mi vida. El Señor quiere conocerte por tu nombre. Que tú puedas orar a Él y arrepentirte de tus pecados. Si tú estás con nosotros, estás escuchando estas cosas nuevas para ti. O sea, pero ¿cómo es eso, pastor? Necesitamos entender que mi pecado me aleja del Señor. Como dice la Biblia, vuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Y necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedirle perdón al Señor. Necesitamos entender que he pecado delante de Dios, que tenemos una condición delante de Dios, que soy pecador, que he sido condenado, que no merezco la salvación, pero también hay una solución, que Cristo murió por nosotros y nos ha dado la vida eterna. Pero tú necesitas por tu cuenta asegurarte que Él te conoce. Necesitas tener ese encuentro personal con el Señor. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Por eso dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, yo te conozco por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. No por nuestras obras, porque la Biblia dice que nadie es salvo por obras, sino por gracia. Dice, no por obras para que nadie ¿qué? Gloríe. Es decir, hemos hallado gracia delante de Él porque Él ve a Cristo en nosotros. Si aún tú no has aceptado al Señor como tu Salvador personal, si no has tenido ese tiempo de arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname por esto, yo te confieso como mi Salvador, te animo a que lo hagas, porque la presencia de Dios nunca irá delante de ti si Él no te conoce aún. La Biblia dice, hermanos, que no todos somos hijos de Dios. Dice que todos somos creación de Dios. Pero dice en Juan, hermanos, a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Por eso, asegúrate que tu nombre está escrito en ese libro de la vida. La presencia de Dios no irá si no estamos seguros allí. Mire conmigo, hermanos, número 4, el versículo 14, por favor. El versículo 14 dice, y él dijo, hablando de Jehová, mi presencia irá contigo, ¿y qué hará, hermano César? Y te dará descanso. Interesante que él no dijo, mi presencia irá contigo y se te acabarán los problemas. De hecho, hermanos, hay una corriente de iglesias que para mi criterio no están haciéndolo bien, porque dice, nada más el nombre de la iglesia dice, pare de sufrir. Y qué contradictorio es en la Biblia esa frase, pare de sufrir. Hermano, el Señor no nos ha dicho que vamos a parar de sufrir. Por el contrario, la Biblia dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y yo os haré descansar. Dice la palabra del Señor, acercaos a Él confiadamente al trono de la gracia, dice, para hallar gracia y oportuno socorro. Hermanos, dice la Biblia, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor no nos ha prometido una vida sin problemas. El Señor nos ha prometido una vida descansada, con descanso. Mire,
Ahí él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es interesante porque esa palabra descansar ahí, descanso, no significa que está dormido bajo una mata de mango, no significa eso. Pero la palabra descanso o descanso allí viene del hebreo nuash, que significa asentarse, ser apacentado, estar seguro, estar quieto, morar pacíficamente. Cuando dice que yo voy a ir contigo y te daré descanso, es como hablamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan de María y Marta? María estaba a los pies del Señor, recibiendo de parte de Él su palabra. Esa comunión íntima con el Señor la llevó a ella a adorar a Cristo en sus momentos más duros y más difíciles. María fue la que agarró el perfume y lo reventó y lo dio al Señor, porque eso solamente lo hace cuando estamos delante de la presencia de Dios y nos da ese descanso, ser alimentados por el Señor. Hermanos, usted viene cada domingo acá y créame que el momento más angustioso de mi vida es preparar el mensaje que yo voy a darles el domingo. Y yo estoy ahí, Señor, ¿qué hago? Yo no quiero ser yo el que hable, seas tú el que puedas hablar. Porque venimos a la casa del Señor, hermano, y estamos escuchando la palabra del Señor y estamos siendo apacentados, alimentados, y en parte salimos a enfrentar una semana más descansados en Dios, dándonos Él la fortaleza para seguir. Por eso yo le animo a venir. Venga con problemas o sin problemas. Venga, hermanos, así usted esté peleado con su esposo o peleado con su esposa. Véngase, aún así, hermano, no tenga para el pasaje. Véngase, así sea caminando si usted quiere. Véngase, aunque no tenga nada que dar. Venga a la iglesia porque necesitamos descansar en Dios. Él, hermano, más que Él, nosotros necesitamos ese descanso. Por eso es que cada vez que escuchamos su palabra, leemos su palabra, no es casualidad, hermanos. Mire, uno lee la Biblia y uno tiene pasando por algún problema y justamente lee una palabra y la palabra nos da ese descanso. Pero si estamos alejados de este libro, si no oramos, hermanos, yo le animo a que usted pueda pasar ese tiempo personal con Dios porque Él quiere darle el descanso. Pero si no vamos a Él, si no le buscamos a Él, ¿cómo Él va a poder tener ese descanso en nosotros? Y por último, hermano, mire, versículo número 21, no tengo el tiempo de leer todo, pero mire versículo 21, versículo 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, dice Jehová. También voy a ir contigo, pero no vas a ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Versículo 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás, ¿qué dice ahí, hermano? Sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, porque Él le pidió ver la gloria de Él, de Dios. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré, ¿en dónde, hermano? En una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Hermano, qué palabras tan hermosas el Señor le dio a Moisés. Sabemos que él no podía, el Espíritu Santo no estaba en la vida de las personas en el Antiguo Testamento. Iba y venía el Espíritu Santo. El Señor le dijo, ok, yo te voy a mostrar mi gloria. Voy a mostrarte un poquito de lo que yo soy. Sube a la peña, está en la roca allí. Y usted sabe, hermano, la simbología de la roca. ¿Quién es nuestra roca, hermano? Cristo Jesús. Cuando habla de la roca, de la peña, está apuntando a Cristo en el Nuevo Testamento. Y dice que Él estaba sobre la roca y le dijo, cuando yo vaya a pasar, yo te voy a introducir en una hendidura dentro de la roca. Hermano, qué cosa tan tremenda que nosotros estamos en Cristo Jesús. Mire, nosotros estamos experimentando lo que Moisés experimentó literalmente. Dice la Biblia que él entró en medio de la peña, en la hendidura, se metió y dijo Jehová, y yo con mi mano te cubriré y no te pasará nada. Y yo pasaré y yo estaré ahí cubriéndote. Hermano, qué promesa más hermosa.
A todo aquel que está en Cristo Jesús, que está dentro de la roca, el Señor nos protege, nos cuida, nos salva. Estamos seguros en Cristo Jesús. Un día Cristo vendrá por su iglesia y Él cumplirá esa promesa. Mi mano está sobre ti y no te sucederá nada. Por eso Cristo vendrá y la iglesia se irá antes de esta tribulación, porque el Señor ha prometido guardar nuestras almas, guardar nuestra vida. Hermanos, debemos asegurarnos que estamos en la roca que es Cristo Jesús. El Señor te pueda y nos pueda, hermanos, podamos tener esa seguridad que su presencia está con nosotros. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar.